Hola a todos. Hola a todos. ¿A dónde hablo? Acá nomás. No, con la mano esa. Ah, ya. Mucho micrófono para mí. Ya, ahí sí. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que... muy bien. Espero que estén todos bien. Estoy muy contento de poder estar acá con ustedes compartiendo la palabra que, como bien decían mis hermanos anteriormente, es una palabra que nos anima, nos transforma, nos confronta, ¿cierto? Porque la transformación siempre va ahí con esta confrontación porque somos pecadores. Así que estoy muy animado de ver la mitad de sus caras, la mitad de arriba de sus caras. Así que, bueno... ustedes hace ya varias semanas están viendo el libro de Hechos. Están en una serie estudiando el libro de Hechos, que es un libro maravilloso, ¿cierto? Que nos va contando, algunos dicen que no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, sino que Hechos del Espíritu Santo, porque vemos, obviamente, la labor de los apóstoles, pero en el poder del Espíritu Santo y cómo la misión va extendiéndose, expandiéndose y transformando vidas de personas, transformando incluso ciudades o gran parte de las ciudades. Así que vamos a continuar. Hoy día vamos a leer o vamos a estudiar el capítulo 24, que era parte del texto que leía la Carla anteriormente. Y esa parte que leyó la Carla era parte de la defensa de Pablo. ¿La defensa de qué? Bueno, vamos a hacer un poquito, muy breve, una contextualización. Recuerdan que Pablo había vuelto a Jerusalén y en Jerusalén habían unos judíos de Asia que lo sorprendieron y dijeron: este es el hombre que está dejando la escoba en los judíos en todo el mundo. Así que lo apresaron y decían que había profanado el templo. ¿Qué pasa después? Muy a grandes rasgos, ¿cierto? Él se enfrenta al concilio, ¿cierto? Los romanos lo toman y lo salvan de cierta forma, ¿cierto? De lo que los judíos lo querían hacer. Él se defiende ante el concilio de los judíos y después hay un complot para matar a Pablo. Ya no lo querían juzgar, los judíos no lo querían presentar cargos, sino que principalmente ellos querían matarlo, ya que sacarlo del mapa. Era muy molesto para ellos, era algo que ellos no podían soportar. Y de hecho, hicieron ahí un voto: no vamos a comer más hasta que Pablo esté muerto. Esos son los capítulos anteriores. Y vemos acá que este complot para matarlo, al final Dios hace la obra, ¿cierto? Salva a Pablo y este es trasladado a Cesarea, ¿ya? A un gobernante que se llama Félix, que no es el gato, ¿ya? Es un gobernante de los romanos, pero en tierra judía, ¿ya? A veces uno se pierde con los lugares. Cesarea es parte de Israel, pero estaba dominado por los romanos. Era una provincia romana, así que es un gobernador romano, Félix, ¿ya? Entonces, es en ese momento en que nos encontramos ahora. Pablo fue trasladado al lugar donde estaba este gobernador Félix. ¿Y qué es lo que vemos en este capítulo? En este capítulo, básicamente, vamos a ver la acusación de los judíos hacia Pablo frente a Félix, ¿sí? Vamos a ver la defensa de Pablo que él hace frente a Félix. Y al final está el dictamen, un dictamen entre comillas que hace este gobernador Félix, porque al final lo deja todo tal cual. No lo condena ni lo suelta. Lo deja ahí un ratito. Ahí vamos a ver por qué. Pero básicamente eso. Entonces, muy interesante, porque tenemos dos discursos, que es la acusación y la defensa de Pablo. Y también vamos a ver, hay tres personajes importantes o centrales en este capítulo. Uno es, siempre me equivoco con este nombre, es Tértulo, no es Tertulio, hay otro nombre, es Tértulo, y él es un abogado, dice aquí en la versión que tengo yo, ahí lo vamos a leer, que representa a los judíos, y él es el que acusa, es como el fiscal, el abogado acusador
frente a Félix, que era este gobernador romano. Ese es uno, ¿cierto? Tértulo. Está Pablo, que no necesita más presentación, y también está Félix. Y hoy día nos vamos a centrar en estos tres personajes y vamos a ver cómo en su discurso, en lo que ellos dicen, en cómo actúan, se ve su respuesta al Evangelio. Vamos a ver lo que el Evangelio provoca en cada una de estas personas que no solo se representan a sí mismas, sino que representan a un grupo mayor, como el Evangelio, entonces, confronta a algunos y transforma a otros. Vamos a leer, no sé si vamos a poder leer cada versículo, pero sí vamos a ir leyendo lo que podamos. Dice en el versículo 1, 5 días más tarde el sumo sacerdote Ananías descendió con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo, y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. ¿Ya? Ese es el contexto entonces. Los judíos mandan a este abogado a presentar la acusación. Y dice en el versículo 2, después que llamaron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo diciendo al gobernador: ya que por ti hemos obtenido mucha paz y que por providencia tuya se están llevando a cabo reformas en favor de esta nación, nosotros por todos los medios y en todas partes reconocemos esto con profunda gratitud, oh excelentísimo Félix. Vamos a quedar hasta acá. Porque cuando uno lee esto, uno dice, oye, este compadre Félix debe haber sido un gobernador súper bueno, por lo que dice acá. Y la verdad es que lo que se ha escrito, lo que se dice de Félix es todo lo contrario. Es que fue un gobernador que era cruel. Acá dice que ha obtenido mucha paz ahí en la nación de Israel. Y la verdad es que esa paz, entre comillas, la forjó a través de la violencia, a través de la crueldad. Este personaje Félix, al parecer había sido un esclavo. Fue un esclavo de los romanos y había sido liberado y había alcanzado como hombre libre un cargo que al parecer también tenía un familiar en una buena posición. Entonces vemos que está Félix, un ex esclavo que llega, ¿cierto? Llega a una posición. Y lo interesante es que esta persona, este gobernante, este gobernador, cruel, despiadado, y algunos leí por ahí que decían que era un político incompetente, es decir, no le pegaba mucho al cocido, estaba ahí y era reconocido por Tértulo, ¿como qué? Lo voy a leer de nuevo. Ya que por ti hemos obtenido mucha paz y que por providencia tuya se están llevando a cabo reformas en favor de esta nación. Nosotros por todos los medios y en todas partes reconocemos esto con profunda gratitud, oh excelentísimo Félix. ¿Sí? Entonces nos cambia un poco la perspectiva de Tértulo. ¿Qué es lo que estaba haciendo él? Él estaba adulando. Él estaba tirándole flores al gobernador. Le estaba diciendo, oye, tú eres, pero maravilloso, eres el mejor gobernante que hemos tenido. Eres romano, pero eres mejor que los que nosotros mismos, judíos, hemos tenido. No llegó a tanto, pero ese es el sentido. Eso es lo que le está diciendo, adulando, tirándole florcitas. Incluso después, fíjense, en el 4 dice, pero para no importunarte más, te suplico que con tu habitual bondad nos concedas una breve audiencia. Y la verdad es que la mitad del discurso de acusación es adulación al juez que debía decidir. ¿Sí? Entonces, vemos, en primer lugar, esto de parte de Tértulo, esto de parte de el representante de estos judíos. Él era un representante, digamos, legal, o sea, había sido comisionado para representar aquí el sumo sacerdote y a quienes lo estaban acusando. Pero también representa la visión que en general tenían los judíos en relación a Pablo, en relación a lo que él estaba predicando y lo que Pablo mismo representaba. Y vemos cómo, por ganar el favor de este
gobernante romano, él entonces adula y le dice cosas bonitas, ¿sí? Ahora viene la acusación propiamente tal, porque esto era solamente adulación. Entonces el 5 dice, pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga, ¿ya? Está refiriendo a Pablo, y que provoca disensión entre todos los judíos por el mundo entero, y es líder de la secta de los nazarenos. Hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Lo que él está diciendo es terrible, digamos una acusación, está dejando la escoba entre todos los judíos, no solo acá en Israel, digamos, o en Jerusalén, que fue donde lo tomaron, sino que en todo el mundo. Está provocando disensión, está provocando peleas entre las personas de Israel, de los judíos. Está dejando la escoba, está profanando el templo. O sea, para un judío eso era tremendo. ¿Por qué decían eso? Porque acusaban a Pablo de haber metido a los gentiles al templo. ¿Se acuerdan de eso? Eso lo deben haber visto antes. Esa era la profanación, haber metido a los gentiles al templo, que era para ellos, ¿cierto? Para los judíos. Y además dice, queremos juzgarlo conforme a nuestra ley. Eso quería decir que Pablo estaba rompiendo la ley, estaba quebrando la ley. Y por eso ellos lo querían juzgar. Porque la ley da un mandato y da también el castigo de no cumplirlo. Por lo tanto, eso es lo que ellos acusaban. Este hombre es una plaga. Y lo que él trae, su mensaje, lo que él hace, el evangelio, porque eso es lo que Pablo predicaba, ¿cierto? Él no predicaba nada más que a Cristo crucificado y todo lo que eso implicaba. Lo que él predicaba, lo que él enseñaba, para ellos era una plaga. Para ellos traía división. Para ellos traía una corrupción de la ley, del templo. Fíjense en estos términos. Templo y ley, para los judíos, es todo. O sea, ahí estaba toda la revelación, en eso se resumía, ¿cierto? Su religión, que no es como las religiones hoy día, que es un aspecto de nuestra vida, sino que lo englobaba todo, ¿sí? Entonces, que Pablo fuera en contra de esas cosas era terrible. Era terrible. Y esa es la acusación. Esa es la acusación. Pablo y su mensaje estaban atentando contra la religión, contra todo lo establecido que ellos tenían, contra el sistema que le daba sentido a sus vidas, pero que era un sistema que se había alejado del corazón. Porque no es que la ley, el templo y el Antiguo Testamento estén mal, ¿sí? Tiene que ver con que ellos, el pueblo judío y cualquiera de nosotros puede entender la ley sin Jesucristo. No tiene sentido. Pero sí puede guiar nuestras vidas, ¿sí? Como lo estaban haciendo ellos. Ellos tenían la ley, la revelación, pero no estaba centrado en Jesucristo. Sin embargo, eso era lo que gobernaba sus vidas. Y como sale este pelagato, este Pablo, dejando la escoba y yendo en contra de eso, entonces no podemos permitirlo, ¿sí? No pudieron entender que la ley se trataba de Jesucristo, que es lo que Pablo entendió, no porque es súper inteligente, sino porque Jesucristo mismo se le presentó camino a Damasco. Pero fíjense, el mensaje que Pablo traía para ellos era terrible, porque estaba desarmando, muchas gracias, no lo voy a repetir, estaba desarmando lo que le daba sentido a su vida. A un judío, tú le quitas el templo, en este momento, ¿cierto? Le quitas su ley, no tiene nada. Eso es lo que regía la vida de ellos, eso era lo que le daba sentido, por eso vivían, en términos quizás externos, ¿cierto? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Cómo podemos, podemos hacernos la pregunta, ¿qué cosa? ¿Hay algún sistema? ¿Hay alguna estructura que gobierne
de alguna manera o que le dé sentido a nuestra vida? Obviamente la respuesta que como buenos cristianos tenemos que decir, sí, el Evangelio, el cristianismo es Cristo. La pregunta es, ¿cómo estamos viviendo? ¿Y eso da muestra? ¿Qué pasa con el tema político, por ejemplo? ¿Sí? Porque quizás, y nos podemos reflexionar, quizás es lo político lo que realmente me mueve. Y sí, soy cristiano, y sí vengo a la iglesia. Pero ¿qué es lo que filtra qué? ¿Es la política lo que filtra mi cristianismo y el evangelio como lo entiendo? ¿O es el evangelio lo que filtra la política y mis opiniones políticas y lo que yo puedo creer y por quién voy a votar y el tema de la constitución y las normas? ¿Qué es lo que filtra qué? Porque ahí nos vamos a dar cuenta qué es lo que mueve mi vida. Porque si es la política o un sector o una tendencia, una postura política, entonces todo lo que salga de ahí lo voy a llamar, incluso puede que lo llame que no es cristiano o que está saliendo del evangelio. Y ese es el problema en que hemos caído muchas veces en este último tiempo. Hagamos memoria de las redes sociales. Quizás no hemos escrito, pero cuántas cosas hemos pensado. Y lo que hemos visto, esto no se trata de juzgar, sí, yo vi a esta persona que hizo esto. No. ¿Cómo hemos pensado nosotros? A lo mejor sí has escrito algo y a lo mejor no, pero lo has pensado. ¿Qué has pensado de los que piensan diferente políticamente de ti? ¿Cómo los consideras? ¿Los has insultado en tu mente? ¿Lo has considerado que no debería ni siquiera llamarse cristiano por lo que está diciendo? ¿Por lo que está escribiendo? Si es así, entonces uno puede darse cuenta, oye, parece que no es necesariamente el evangelio, sino que es una estructura política la que maneja mi pensamiento, la que mueve incluso mis emociones y mis deseos hacia el otro. ¿Qué pasa con lo económico, lo moral, estos sistemas? ¿Cierto? No estoy hablando de algo puntual, sino de algún sistema moral. No hay que vestirse así, y alguien no debería ni llamarse cristiano vistiéndose así. Puede que incluso haya un pecado ahí, y puede que haya que tratarlo, y debería ser tratado. El punto no es ese hoy día. El punto es qué estoy pensando yo. Si se sale de esa norma, de la norma que yo creo y yo establecí, o la heredé, o me hace sentido simplemente. ¿Qué pasa cuando algo se sale de eso? ¿Está mal? ¿Lo estoy filtrando con el evangelio? ¿Realmente con el evangelio? Entonces, al menos es digno de preguntarnos, oye, esto que yo estoy pensando de esta persona, de este hermano, esto que yo tengo una opinión pero categórica, ¿de dónde surge? ¿De mis raíces familiares y de lo que he aprendido toda la vida? ¿O es del evangelio mismo, de la palabra de Dios? Es interesante poder hacerlo. ¿Hay que tener convicciones? Sin duda que sí. ¿Firmes? Sin duda que sí. Vemos en la Biblia, Jesús, los apóstoles, la iglesia, convicciones firmes. Ese no es el punto. ¿Dónde están arraigadas? ¿De dónde nacen? ¿De dónde vienen? Vemos entonces a Tértulo y a todos los judíos desarmados, porque se enfrentaron al mensaje del evangelio y fue en contra de todo lo que ellos estaban aferrados, y que era de una vida religiosa, que era de una vida de cumplimiento, que era de una vida de cumplo para ser parte de, y al que no cumple lo miro en menos. ¿Recuerdan la oración de la parábola de la oración del fariseo y el publicano? ¿Sí? Gracias, Señor, porque no soy como este, soy pecador como él. ¿Sí? Ese es el sentido. Entonces, entendemos, es importante hacernos esta pregunta: ¿de dónde salen mis valores? ¿De dónde los tengo? Y saco el tema político porque hoy día, no hoy día, hace rato ya, pero este último tiempo está presente y va a seguir presente un buen tiempo. Está todo el tema sanitario, todo el tema de la vacuna, donde hay polos. No vamos a hablar de cuál es el correcto o no. No tiene que ver tanto con eso, sino que de dónde yo estoy sacando mis valores. De hacer o no hacer, de decir o no decir, y cómo estoy yo fundamentándolo en la palabra.
Ahora, es necesario cuestionarnos estas cosas. Y muchas veces simplemente nos importa más tener una opinión concreta y argumentada porque encontramos que es valioso tener la razón a sentir o ser confrontado y decir, ¿sabes qué? Estaba profundamente equivocado con cómo yo pensaba. El punto es que el Evangelio es eso. Eso es lo que producen los pecadores. El arrepentimiento, el decir, ¿sabes qué? Como yo vivía, como lo que yo pensaba, lo que yo amaba, no está bien. Por más sentido que me hiciera, por más tiempo que yo viviera de esa forma, el Evangelio te dice, eso es pecado. ¿Sí? Vamos a seguir. Al menos quedamos con esto pensando. Esa era la acusación, ¿sí? Esa era la acusación que Tértulo estaba haciendo a Pablo. Y después viene la defensa de Pablo. Y el gobernador, Félix, dice que le hace una señal para que Pablo pudiese defenderse. Y es interesante cómo parte Pablo. Dice, en el versículo 10, la segunda parte, sabiendo que por muchos años tú has sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa. Fíjense que él también se refiere a Félix. Él también hace dice algo con respecto a su autoridad. Él no la desconoce. Él reconoce que él ha sido el juez de ahí. Porque nosotros sabemos que Dios pone las autoridades. Y Pablo lo sabía, pero no lo adula. ¿Cuándo uno adula a alguien? Cuando uno quiere algo a cambio. Uno no adula gratis. ¿Sí? Porque si no, no se llama adulación. Uno le da una bonita palabra y está bien. Yo le puedo decir a alguien, oye, lo haces súper bien, eres bueno en esto, está súper bien. La adulación tiene que ver con decir algo que incluso es mentira, como en este caso, para obtener un beneficio. ¿Cuál era el beneficio en este caso? Tener una sentencia favorable, que condenaran a Pablo, ganar este juicio, ganar esta acusación. Y Pablo podría haber dicho, quizás nosotros hubiésemos hecho eso, bueno, si él lo está adulando, entonces yo lo voy a adular el doble, para que salir libre, ¿sí? Entonces le voy a decir un montón de cosas. Lo único que él reconoció fue lo que era obvio. Tú has juzgado durante este tiempo acá. Y Pablo tenía claro quién lo había puesto ahí. El Señor. Dios te había puesto, no le dice así. Pero solamente dice que gustosamente voy a dar mi defensa a aquel que corresponde dar mi defensa. Y listo. ¿Se fijan? Que incluso en esta relación con la autoridad, el Evangelio provoca algo diferente. Porque no es que no hay autoridades y nosotros le respondemos solo a Dios y hacemos... No, yo reconozco y voy a dar mi defensa aquí. Pero no voy a adular, no voy a decir una mentira y no voy a decir nada para obtener un beneficio. ¿Por qué? Porque tengo al Señor de mi lado. Dios le había dicho que él iba a testificar en Roma y Pablo sabía eso, ¿sí? Entonces, ya en esta relación con la autoridad, vemos cómo el Evangelio transforma y hace que actuemos de manera diferente. ¿Qué más dice Pablo? No, me voy a ir saltando algunos versículos para alcanzar a abarcar la mayoría. Dice, en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto. Es decir, esto de que andaba dejando y revolucionando todas las sinagogas de todo el mundo, no era así, ¿sí? Él estaba tranquilo, no me encontraron nada de esto. Ni tampoco pueden probarte lo que de ahora me acusan, que era la profanación del templo, de meter a los gentiles al templo. No lo podían comprobar, porque no era así. Pero esto admito ante ti,
Sí reconozco algo, dice Pablo. Sí reconozco algo, que según el camino, que era el nombre con lo que era conocido los cristianos en ese momento, que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas. Lo que Pablo está diciendo es, lo que sí reconozco es que yo sirvo al Señor, pero cumpliendo la ley y los profetas. ¿Sí? Entonces fíjense, lo acusaban de ir en contra del templo y en contra de la ley, porque iba a ser juzgado por la ley. Él dice, yo sirvo a Dios creyendo la ley y a los profetas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre una y otra opinión? Es Jesucristo. Jesucristo, para unos, va en contra de toda esa ley, y para Pablo y la iglesia y los cristianos, Él es el cumplimiento. Él es el que le da sentido a la ley. La ley, Jesucristo mismo dijo que Él no venía a abrogarla, sino que Él la cumplía. Él vino a cumplirla. Nosotros estamos bajo la ley de Cristo, la ley del amor, no la ley tal cual era antes, ¿cierto? No tenemos que hacer sacrificios, ni tenemos que cumplir ciertos ritos. Pero eso no nos exime de la ley del amor, de la ley moral, ¿sí? Porque el Señor no cambia, su santidad es inmutable. Entonces, es muy interesante esta parte, porque Pablo no dice, es que ya la ley no sirve, ya el templo ya da lo mismo. Él dice, yo sirvo a Dios cumpliendo la ley. Yo sirvo a Dios creyendo todo lo que es conforme a la ley. ¿Sí? Jesucristo es el cumplimiento de eso. Ahora hay algo interesante. Los judíos acusaban a Pablo de profanar el templo, trayendo un gentil. El pueblo judío fue fundado, por decirlo, ¿cierto? Empezó ahí con Abraham y a él le fue prometido bendición a todas las naciones, ¿sí? Cuando Cristo muere, la cortina, ¿cierto? El velo es rasgado. Ya hay acceso a Dios. No en el templo físico, sino que en el templo que es la iglesia. Pero que primero Jesucristo mismo se declaró Él el templo. ¿Quién profanó realmente el verdadero templo? No fue Pablo. Fueron los mismos judíos quienes mataron al Hijo de Dios, en quien habita toda la plenitud de la deidad. Quienes profanaron realmente el templo no fue Pablo, fueron los judíos. Recordemos hay varios sermones, el mismo de Pedro. Ustedes mataron al Hijo de Dios, ustedes hicieron eso, ¿sí? Entonces, y por otro lado, algo que es un poco anecdótico, no sé, cuando ellos acusan a Pablo de que está profanando, ahí cuando estaba en Jerusalén, y está el alboroto, tras ese evento entran los romanos al templo, entran ahí los gentiles al templo, ¿sí? O sea, por su acción, finalmente los gentiles entran, que para ellos era esa profanación. Entonces, Pablo, él está diciendo, no, yo sirvo a Dios, creyendo la ley y los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los judíos como de los impíos. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Él dice, yo creo lo mismo, yo no he ido en contra de eso. Lo que pasa, no lo dice así, lo que pasa es que yo lo entiendo bien, porque Cristo me lo ha revelado, porque Cristo me ha hecho entender. Y ese es el tesoro que tenemos nosotros. Tenemos su palabra, nosotros podemos mirar por eso podemos estudiar y mirar el Antiguo Testamento, si no mejor ni lo abramos, si es que no hay nada para atrás. No, hay mucho para atrás, está Jesucristo mismo en el centro de la ley, en el templo, en los profetas, en todo lo que Él mismo reveló. Ahora,
está el tema de la resurrección de los muertos. Probablemente los que estaban acá eran más bien fariseos, ¿ya? Porque les dice, yo creo en la resurrección de los muertos como probablemente ellos creen. Y los fariseos eran los que sí creían en la resurrección de los muertos. Ahora, es verdad que en un momento Pablo tiró ahí esto de antes de la resurrección y se formó una discusión, ¿sí? Pero eso era simplemente una división que había desde antes en los judíos. Los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos sí creían en la resurrección. Entonces, probablemente esta frase tiene que ver con eso. Nosotros creemos en la resurrección de Jesucristo. Ahora, para pasar a la siguiente parte, después Pablo sigue en su defensa y argumenta y habla acerca de esta limosna que él fue a dejar a Jerusalén. Pero vemos cómo Pablo, ¿cierto?, en los mismos temas tiene una visión diferente porque ha sido transformado por el Evangelio. Ahora, sigamos. Termina la defensa de Pablo, nuevamente apelando al tema de la resurrección de los muertos, y le toca a Félix dar una sentencia. Ya, salió el acusador, salió el defensor, y ahora toca una sentencia. Entonces, 22, ya nos fuimos al 22, dice, entonces Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, propuso el fallo diciendo, al parecer Félix conocía a los cristianos, conocía esta secta que le llamaban del camino, que eran los cristianos. Cuando venga el comandante Lisias, que era aquel que llegó al templo y sacó a Pablo de ahí, decidiré vuestro caso. Y dio órdenes al centurión de que guardara a Pablo bajo custodia, pero con alguna medida de libertad, y que no impidiera a ninguno de sus amigos que lo sirvieran. Pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, Félix dijo, voy a esperar que llegue el que tiene algún testimonio que dar, que llegue para acá, y ahí voy a decidir. Por mientras, Pablo queda custodiado, no está inhabilitado de todo, ¿cierto? Pero está custodiado. Así que quedó como ahí, paradito, en stand-by. Y él estaba casado aquí con Drusila, que era judía. Y mandó llamar a Pablo nuevamente. Y es muy lindo ver cómo Pablo le predica, ¿cierto? Le predica acerca de la fe en Cristo. Y fíjense en el 25, dice, y al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo, vete por ahora, cuando tengas tiempo te mandaré llamar. ¿Por qué dice esto? Bueno, habíamos hablado de que Félix no era aquel que había sido descrito arriba. Y de hecho, él tenía una vida, al parecer, muy inmoral, ¿sí? Con infidelidad, con pasiones desenfrenadas. Ese era Félix, ¿sí? No era una persona muy intachable moralmente. Entonces Pablo, fíjense lo que él predica, dice la fe de Jesucristo, pero puntualmente la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, ¿sí? La justicia, ¿cierto? La rectitud, el dominio propio, es decir, no a las pasiones desenfrenadas, y el juicio venidero, es decir, las consecuencias del pecado. Y atemorizado, Félix lo echó. Probablemente atemorizado porque también estaba su esposa ahí, pero se vio confrontado con el Evangelio, porque también el Evangelio confronta en este ámbito. Y al mismo tiempo, decía después, porque él dijo que lo iba a mandar a llamar más tarde. Al mismo tiempo tenía esperanza de que Pablo le diera dinero. Y eso es bien interesante, porque lo dejó ahí y lo mandaba a llamar, no tanto para escuchar, al parecer, porque le dio temor su mensaje, sino que lo llamaba para recibir un soborno,
para que Pablo le pagara, para que él lo dejara libre. Y aquí es importante porque vemos a Félix, que es el representante, por decirlo, de los gentiles, pero también vemos su libertinaje, ¿sí? Él vivía en libertinaje. Y vemos su trasfondo, que él era esclavo, y él experimentó lo que es ser librado de la esclavitud. Y él tiene en su poder libertad. ¿Cómo él usa esa libertad? La usó en el libertinaje, en la inmoralidad sexual, en la crueldad, en las pasiones desenfrenadas. Esa fue su respuesta a esta libertad que él obtuvo de ser esclavo a ser libre. ¿Cómo fue para Pablo esta libertad? ¿En qué utilizó Pablo? Según el Evangelio. Voy a citar de nuevo algunas cosas. Él dice: yo sirvo al Dios de nuestros padres. Pablo es libre, ¿cierto? Él no fue esclavo, él nació como un ciudadano romano libre. Pero él fue liberado de una forma mayor en Jesucristo. ¿Y cómo él usa su libertad? Sirviendo a Dios. ¿Y de qué otra forma? Por esto, en el 16 dice: yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Él utilizó su libertad para vivir en santidad frente a Dios y vivir en santidad y en amor frente a los demás. ¿Y cómo lo hizo Félix? Para sus propios pasiones, porque no está el Evangelio. Y cuando fue confrontado con el Evangelio, él prefirió echar a aquel que estaba proclamando el Evangelio. ¿Cómo Pablo utilizó las oportunidades que Dios le dio? Predicando el Evangelio, que es lo que hizo con Félix. Félix, ¿qué es lo que estaba buscando con cada oportunidad que se encontraba con Pablo? Sacar un beneficio económico, ¿sí? Y la verdad es que tenemos estos extremos. Vemos por un lado un sistema rígido en donde llega el Evangelio y confronta todo y desarma todo. Y por otro lado vemos esta libertinaje, esta libertad usada para mis propios deleites y que el Evangelio también confronta. Y vemos a Pablo, aquel que es realmente libre, pero es libre del pecado, es libre de todas estas cosas, de sistemas donde él también estaba inmerso, y él ahora es libre, más que Félix, pero él utiliza esta libertad y él vive para amar a Dios, para servir a otros, para amar a otros. Porque la libertad la libertad en Cristo no significa que podamos hacer lo que queramos. No significa, por fin ahora puedo pensar en mí. No es eso. Significa, por fin ahora puedo servir a Dios y quiero servir a Dios. Y por fin ahora puedo amar a mi hermano y quiero amar a mi hermano. Hoy día la libertad la libertad es algo muy preciado. Siempre ha sido así, no solo hoy día, siempre ha sido algo preciado. El punto es que la Biblia nos habla de libertad, pero siempre es una libertad que está en un contexto. Siempre esta libertad no puede ir, por ejemplo, en desmedro del amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Cómo podemos nosotros saber qué hacer con nuestra libertad? A través de su palabra. El Señor murió para que no seamos esclavos ni de nuestros sistemas de valores que no provienen de Él, ni de nuestra propia libertad, que es falsa. El Señor murió para que fuésemos libres del pecado para su gloria, para vivir para Él. ¿Cómo usas la libertad que has recibido de Cristo? ¿La has transformado en libertinaje?
¿Abusas de la gracia? Inmoralidad sexual, falta de amor al prójimo, egocentrismo. ¿Qué pasa cuando alguien te confronta con el Evangelio? ¿Haces lo mismo que Félix? Nos vemos, chao, no hablo más contigo. ¿Qué hacemos cuando el Evangelio, Dios mismo nos está hablando acerca de cómo estamos viviendo? En estos tres personajes y en sus discursos y en sus actitudes vemos cómo el Evangelio a algunos los confronta y hace que den vuelta a la espalda, los hace enojarse como los judíos, los hace atemorizarse como a Félix, y a otros los transforma como a Pablo. Ahora, eso no quiere decir que ahora nosotros estamos libres de todo lo otro. Nosotros vivimos con ciertas estructuras que guían nuestra vida. Nosotros vivimos abusando de la gracia. Si hacemos la pregunta, ¿hay ciertos sistemas filosóficos, políticos, económicos, familiares, de lo que sea, que guían mi vida? La respuesta es sí. Lo hay. Queda de eso. Está presente. Caemos en eso. No constantemente. Hemos sido liberados de eso por Jesucristo, pero en nuestro pecado nosotros caemos en eso. La pregunta es, ¿eres libertino? ¿Abusas de la gracia? Sí. Todos abusamos de la gracia porque todos somos pecadores. Y es por eso que necesitamos cada día recordar el Evangelio. ¿Por qué vienes los domingos? ¿Por qué estudias la Biblia? ¿Por qué te juntas a estudiar, a conocer? ¿Para confirmar que estás bien? ¿O para ser transformado por el poder de Jesucristo expresado en el Evangelio? Todos nosotros que estamos acá necesitamos ser transformados. Así como tal cual estás tú hoy día, necesitas ser transformado. Yo necesito ser transformado. Y eso es lo que el Evangelio va haciendo constantemente, una transformación. Porque todavía hay cosas que guían nuestra vida que no salen del Evangelio. Porque todavía caemos en pecado, porque abusamos de la gracia, porque decimos soy libre y ahora me enfoco en mí y hago lo que quiero. No lo decimos así, probablemente no lo decimos de esa forma a nuestros hermanos, pero muchas veces vivimos de esa forma. En Pablo vemos lo maravilloso del Evangelio. Pablo no es legalista. Pablo no es legalista, pero el Evangelio no es legalista, perdón. Pero el Evangelio nos lleva a obedecer la ley, por amor. El Evangelio no es libertino, pero nos da la libertad para vivir en el servicio de Dios y amar al prójimo, teniendo esta conciencia irreprensible, que no es perfección, es una vida de arrepentimiento. Yo puedo decir, no estoy dando un ejemplo, yo puedo decir, mi conciencia está irreprensible, está limpia. No es porque yo no peco nunca, es porque estoy arrepentido frente al Señor y me tomo de sus méritos. Por eso es que podemos ser irreprensibles. ¿Sí? Una vida de arrepentimiento. Entonces, repito esto, el Evangelio no es legalista, pero nos lleva a obedecer la ley, por amor a Dios y al prójimo. No es libertino, pero nos da la libertad para vivir en servicio y en santidad en esta vida. La visión que tengamos del Evangelio y el valor que representa en nuestras vidas va a determinar cómo vivimos, para Dios o para nosotros. No hay más opción. La última pregunta para terminar. ¿Estamos acomodando el Evangelio a nuestras estructuras? ¿O estamos acomodando el Evangelio a nuestras libertades? Cuando decimos, no, si no es tan grave. Eso es acomodar el Evangelio a nuestro libertinaje. Cuando decimos, el que no piensa igual que yo en un tema político, no debería llamarse cristiano porque esto es lo que representa, estamos acomodando el Evangelio al sistema político. Porque ¿quiénes son cristianos? Aquellos por los cuales Cristo murió en la cruz. ¿Sí? Vale la pena hacernos estas preguntas. Es más importante y es más valioso
es mejor valorar la transformación del Evangelio que estar en lo correcto. No importa si nos estamos equivocando. No es lo mejor mostrarnos y decir, no, esto es y de acá no me muevo, porque si eso no viene del Evangelio, entonces no tiene valor alguno. Abrámonos juntos como iglesia al Evangelio para ser transformados, porque para eso, entre más cosas, vino Jesucristo a morir y murió por nosotros. Por eso es tan importante profundizar en el Evangelio, en el sacrificio de Jesucristo, porque Él es el único que nos transforma. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por tu sacrificio, Señor, por tu muerte en la cruz, porque nos has librado, Señor, de estructuras políticas, filosóficas, Señor, estructuras familiares, conductas, Señor, que simplemente creemos que están bien porque las hemos hecho siempre, Señor. Tú nos has librado de la esclavitud a eso, Señor, y nos has mostrado cuál es la verdad, que eres tú, Señor, que es vivir en ti, es la vida que tenemos en ti. Te agradecemos, Señor, porque también nos has librado de nuestras propias concupiscencias, Señor, de nuestras propias pasiones desenfrenadas. Y podemos vivir ahora esta libertad para ti, en amor a ti principalmente y en amor a los demás. Necesitamos de ti para poder vivir para tu gloria. Te agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.